el señor Gutiérrez piensa permanecer en el cargo. Bueno, hablo con otra dirigente ahora de otra institución. Magali González está conmigo y ella es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, que ha entrado a tallar en este caso debido a que estos chats y estas conversaciones y estas articulaciones y estos lobbies demostrarían que Josué Gutiérrez ha sido elegido producto de un pacto, no del interés público, no del interés del país, sino del interés de 3 o 4 personas que por supuesto mueven gente. Señora González, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida, exitosa. Muy buenos días, señor Manuel Rosas. Gracias por respondernos. ¿Qué dicen ustedes los trabajadores con todo esto que está ocurriendo en las últimas horas? Bueno, estamos ciertamente muy preocupados en primer lugar porque comprenderás que la afectación al titular de la entidad repercute directamente contra nosotros como trabajadores por la naturaleza del trabajo que realizamos. Somos comisionados, comisionadas que supervisan a la administración pública, la correcta administración pública, que defiende derechos fundamentales y en ese sentido recomienda directamente a las entidades del Estado justamente las correcciones, las medidas que deben tomar en protección de los ciudadanos. Y tener a un titular que está abiertamente cuestionado por evidencias que han salido en una investigación seria, además de parte del Ministerio Público, contra todo pronóstico, además, ¿no? Contra la posición de la fiscal de la Nación, nos debilita institucionalmente. Y por eso hemos solicitado que el señor Josué Gutiérrez dé un paso al costado y se aparte del cargo, se someta a las investigaciones que corresponden y la Defensoría pueda recuperar de alguna manera la legitimidad social que necesita para poder operar. Ahora queda bastante claro las razones por las que, por ejemplo, el defensor del pueblo proponía algo y en el Congreso, como por un tubo, se lo daban, ¿no? Sobre todo este tema de que mientras no se elija un nuevo defensor del pueblo, el señor Gutiérrez puede ser defensor del pueblo 50 años. Claro. O se le facilite y no se le cuestione nada cuando se decida que el tema de las adjuntías pasen a ser ya no un proceso meritocrático, sino un cargo de confianza que depende exclusivamente del dedo del señor defensor del pueblo. O sea, este proceso de desinstitucionalización concretamente en la Defensoría del Pueblo, aunque esté pasando en otras instituciones también, tenía que ver con esto que hoy se ha quedado pero desnudado ante la opinión pública. Era un pacto, era un acuerdo, era un contubernio evidente que no estaba buscando mejorar ni la institucionalidad ni el país, ¿no? Claro, eso es justamente lo que nos preocupa, ¿no? Porque se están evidenciando los intereses partidarios, políticos, personales que estaban detrás de todas estas medidas. Y esto nos coloca en una situación, como vuelvo a señalar, muy complicada como institución, como Defensoría del Pueblo. La Defensoría, el defensor, perdón, ha convocado a una conferencia, me parece, para hoy, ¿no, Tania? Para la mañana de hoy, ¿no? O sea, ¿ustedes van a estar ahí? Bueno, vamos a estar como parte de nuestras labores, entramos a trabajar a esa hora, pero no hemos sido invitados a esa conferencia de prensa, obviamente, ¿no? ¿Han hecho llegar el pedido de renuncia de manera oficial, formal? ¿Han emitido un comunicado? ¿Han enviado un oficio al señor defensor? Hemos enviado un comunicado público, en realidad, no hemos dirigido una comunicación directa al defensor, pero creemos que la posición del sindicato está bastante clara, la hemos difundido en medios y está en el ámbito de decisión del defensor adoptar las medidas que sean más favorables para la institución. Aunque no va a ocurrir, pero le pongo este escenario. ¿Ustedes esperarían que Josué Gutiérrez hoy en conferencia renuncie al cargo? Sería lo ideal, pero la verdad es que creemos que no va a suceder. De hecho, el tenor de la convocatoria que está realizando para la conferencia de prensa es más bien responder a los cuestionamientos, dar cuenta de su viaje, ¿no? Entonces, el señor Gutiérrez piensa permanecer en el cargo. Dígame. En todo caso, el llamado que nosotros hemos hecho es a su reflexión personal, pero también hemos emplazado al Congreso de la República a que adopte las medidas necesarias para corregir el error en el que han incurrido al elegir al señor Josué Gutiérrez, no a partir de su perfil profesional y de su trayectoria intachable, que es lo que exige la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, sino a partir de intereses personales, ¿no? Ahora, ¿cuánto daño le hace a la institución ese detalle que usted acaba de decir? Es decir, que haya una constatación
de parte del pueblo, precisamente, de que el defensor del pueblo nace de este contubernio. ¿Cuánto daño le hace a la institucionalidad y a la labor de una institución como la Defensoría del Pueblo, que se ha ganado un reconocimiento y un prestigio, a tal punto que mucha gente le pide bastante más de lo que la norma le puede señalar como funciones a la Defensoría? Exacto. Nos hace un daño muy grave, ¿no? Pero además, lo mencionabas tú en la conversación con el colega, con el compañero del sindicato del Ministerio Público, este matrimonio que existe entre las instituciones. Nosotros igual, nunca habíamos visto un defensor del pueblo que se lleve tan bien con el Congreso de la República y con la presidenta y con la fiscal de la Nación. De hecho, estas personalidades asistían a eventos de la Defensoría del Pueblo como nunca antes se había dado. Y también se evidencia en estos meses de mucho silencio, de conveniente silencio sobre ciertos temas que eran muy importantes para la realidad política, social de nuestro país, y en los que el defensor no se ha pronunciado. Y no se ha pronunciado sobre temas que eran claves para defender, por ejemplo, el equilibrio de poderes, la independencia del sistema de justicia. Sí, porque de alguna manera la Defensoría nos había acostumbrado a emitir pronunciamientos sobre estos hechos de interés público, ¿no? En el nivel de un respaldo permanente a la institucionalidad, a la democracia, al respeto a los derechos humanos, respeto al equilibrio de poder. Toda esta cosa que marca nuestro concepto de nación, de patria, de Estado de Derecho. Así es. Y ciertamente en los últimos tiempos, ante tanta cosa que estaba ocurriendo, lo que hemos tenido es un defensor que no defendía, ¿no? Claro. Justamente esa es parte de la consecuencia del contubernio o el negocio, en todo caso, que habría dado origen a la designación del señor José Gutiérrez en el cargo del defensor del pueblo. Ahora, en teoría, en el marco de la ley orgánica de la norma que rige a la Defensoría, solo el Congreso puede retirarle del cargo al defensor del pueblo, o lo otro es que él renuncie, no hay otra opción, ¿no? Exacto, sí. Solo el Congreso puede tomar acción con relación al nombramiento que ha realizado a partir de los 2/3 de los votos del Congreso. Claro, ¿no? ahora, ¿cómo haría el Congreso una cosa así? Porque al hacerlo estaría reconociendo culpa. Por eso es que yo no tengo ninguna esperanza en el Congreso de que vaya a pasar algo con Patricia Benavides, por ejemplo. Porque si el Congreso aceptara una denuncia constitucional contra Patricia Benavides basado en hechos de contubernios con el propio Congreso, el Congreso estaría haciendo un reconocimiento de parte de esta absoluta y clara intención de copar instituciones de una manera definitivamente cada vez más galopante. Por eso es que lo único que queda es apelar a que pueda renunciar, ¿no? Pero también creo que no podemos dejar que el Congreso de la República eluda esta responsabilidad, ¿no? Porque es lo que les toca finalmente, y tendrán que hacer la evaluación en todo caso, y tendrán que, como decíamos ayer, separar la paja del trigo dentro del propio Congreso. Quienes quieran continuar vinculados a este tipo de cuestionamientos, bueno, seguramente no van a querer impulsar ninguna denuncia, ninguna investigación, pero quienes quieran desvincularse de esto deberían impulsarla y deberían asumir el protagonismo de exigir que esto se investigue de manera objetiva, de manera clara, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado un poco el espíritu de los trabajadores de la Defensoría en estos últimos meses? Teniendo en cuenta que se podía cuestionar quizá algunas posiciones de los defensores, pero la verdad es que siempre han tenido autoridad. Todos los defensores que han pasado siempre tenían autoridad, y hoy tenemos un defensor que justo ha perdido lo más importante, que es este tema de la autoridad. Bueno, aprovecho entonces para señalar también que nosotros como sindicato tenemos serios cuestionamientos sobre la gestión del señor José Gutiérrez al interior de la Defensoría también, vinculadas, por ejemplo, a las denuncias que sacó el Comercio hace un par de semanas y que lamentablemente no tuvieron ni la mitad del impacto que tuvo la denuncia contra una dirección de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Por parte del Ministerio Público. No se investigó nada de lo que salió en las denuncias, en el reportaje del Comercio. También de ciertas... ¿Se refiere usted a este tema de las designaciones de la gente, de las contrataciones? Exacto, que se hace de manera exactamente... lo mismo que se ha hecho en la Junta Nacional de Justicia, pero que se ha merecido incluso allanamiento inmediato, intervención inmediata, deslacrado, lacrado y una serie más de diligencias. Bueno, ahora se explica por qué, ¿no?
Exactamente, claro, todo esto cobra un nuevo sentido, ¿verdad? Ujú. Porque además en la denuncia del comercio estaba involucrado el propio titular. Eran personas que se entrevistaban con él directamente y luego eran contratadas a través de órdenes de servicio. En el Sí. caso de la Junta Nacional de Justicia, los implicados apenas eran trabajadores de una dirección. Y Ujú. sin embargo, el Ministerio Público al día siguiente fue, allanó el local, se llevó computadoras y realizó una serie de diligencias, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces vemos ahí la diferencia también en el tratamiento de un tema y el otro. Ujú. Y como esta situación se dan otras dentro de la institución también que tienen que ver con funcionarios designados por él que son maltratadores de los trabajadores, ¿no? Y trabajadoras. También intervenciones para favorecer a ciertas personas en concursos CAS y concursos 728 Ujú. y una serie de situaciones en las que la gestión en realidad no prioriza el bienestar del trabajador además que tiene años en la institución, que tiene toda esta experiencia que también mencionaba el colega con relación al Ministerio Público, Ujú. sino que se prioriza una agenda personalizada del defensor del Un pueblo, ¿no? interés absolutamente personal, como está ocurriendo lamentablemente en muchas de las instituciones. Ha sido muy gentil. Magali González, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, están exigiendo también de manera firme, señor defensor, de un paso al costado.